His dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo. Bienvenido a mi canal, amigo de YouTube. El día de hoy quiero compartir con ustedes, a petición de un suscriptor que tengo dentro de mi canal, que me pidió de que explicara un esquema sencillo de cómo echar a andar, hacer funcionar o crear el control de arranque para una bomba de agua, ¿ok? Atentos todos. El esquema, señores, es muy sencillo. Solo consta de 4 componentes, ¿ok? Incluyendo la bomba serían 5, en este caso el motor. En sí, el esquema consta de un diferencial, consta de un contactor, posee también un protector o supresor de voltaje y posee un electronivel. El electronivel es el que va ingresado dentro del tinaco, ¿ok? Aquí en Venezuela lo conocemos como tanque. Otro sitio le conocen como tinaco, ¿ok? El esquema, señores, funciona así. Este tipo de bomba es una bomba de un HP, un caballo. Su defecto, la mayoría de estas bombas siempre vienen por el caballaje, siempre vienen en una tensión de 220 voltios, ¿ok? Ya existen bombas ya de medio caballo, medio HP, que funciona con una tensión de 110 voltios. La tensión nominal de esta, por la potencia, es de 220 voltios. El sistema, señores, el esquema es sencillo. Lo primero que debemos hacer a la hora de instalar un sistema como este, debemos tomar en cuenta dos cosas. Una es la carga que vayamos a conectar al sistema, ¿ok? Recordemos que dependiendo de los HP del motor, existe un consumo a nivel de corriente, de amperios, y ese consumo, esa potencia de dicho motor, lo debemos transformar a el consumo que va a tener el contactor a nivel de contactos, ¿ok? Para lograr así usar el contactor acorde, contactor ideal, para evitar a futuro daños internos dentro del equipo, ¿ok? Yo a menudo, en este tipo de instalaciones, cuando uso una bomba de un HP, a menudo utilizo un contactor de 10 amperios. Siempre, casi siempre. ¿Por qué? Porque una bomba de un caballo, casi siempre, a menudo suele de que la bomba en el momento de iniciarse, ella tiene un consumo de corriente en la arrancada, en el momento de que se acciona la bobina de arranque del motor, consume una determinada corriente y en el momento de que esa bobina desconecta y pasa a la función de bobina de marcha, el amperaje baja un poco, ¿ok? Entonces siempre, casi siempre en este tipo de bomba de un HP en la arrancada consume casi alrededor de 7 o 8 amperios, siempre en la arrancada, casi siempre. Eso va a variar, ojo, va a variar dependiendo del fabricante, ¿ok? No va a tardar de que alguna persona me diga, no, pero es que mi bomba consume o no consume 8, sino que consume 4, consume 5. Eso es dependiendo del fabricante, señores. Aquí estoy colocando calculando este esquema a través o mediante una marca que consume en su arrancada casi los 6 amperios. El momento de que la bobina de arranque se desconecta y queda la bobina de marcha activa, baja un poco el amperaje a casi entre 4.8 o 5 amperios en consumo, ¿ok? Entonces, ¿qué uso yo? Yo trato de manejar ese intervalo de consumo a nivel de carga. Trato de usar un contactor de 10 amperios para evitar que los contactos que tiene el dispositivo internamente a futuro empiecen a dilatarse por el alto consumo y se deterioren, llevando así a que el contactor se estropee, ¿ok? Este diferencial, señores, dentro del esquema se conoce como diferencial. Aquí en mi país la mayoría de las personas lo conocen es como breaker. Es casi la misma función, lo único que el diferencial a modo físico, a modo de presentación viene de otra forma, pero la función casi es la misma. Que a la hora de que se suscite dentro del circuito alguna sobrecarga o un cortocircuito, llámese en alguna de las interconexiones de fase o en su defecto que el motor se vaya a tierra, genera un cortocircuito masivo dentro del circuito, esa corriente de sobreconsumo que va a haber dentro de la instalación va a ser detectada por este componente diferencial, saltando así la protección y desconectando la línea de fase, las dos líneas de fase del resto del circuito, ¿ok? Lo utilizan o se utiliza dentro de este esquema como medida de protección, ¿ok?
Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes se van a ubicar un diferencial. En este caso también estoy usando de 10 amperios. Ese es a mi gusto. Lo estoy usando un diferencial de 10 amperios. Estoy usando un contactor de 10 amperios y estoy utilizando una bomba de 1 HP, un caballo. Esta es la etapa de potencia, señores. ¿Cómo funciona la etapa de potencia? Muy simple. Tenemos dos entradas que son las dos fases. Fase 1, fase 2 significan 220 voltios. Una de esas fases va a ingresar por este contacto, va a atravesar el contacto interno del diferencial, va a salir por este otro contacto, va a ingresar a este otro contacto del contactor, en su defecto atraviesa el contactor y sale hacia la bomba. Lo mismo sucede con la fase número 2, ingresa por este contacto, sale, ingresa por el otro contacto de este dispositivo, contactor, sale y llega hasta la otra fase de la bomba. O sea, ya aquí, luego de que salen las dos fases, llegan a este punto de la bomba los 220 voltios que necesitan de tensión el equipo para arrancar. Eso es la etapa de potencia. ¿Ok? ¿Qué pasa, señores? Que dentro de este componente llamado contactor, esto tiene dos modalidades, o sea, trabaja bajo dos funciones. Una de las funciones de él es manejar la etapa de potencia, que es la que maneja el alto voltaje, maneja la tensión alta, en este caso 220 volts, y trabaja también por otro lado la etapa de control. Esa etapa de control es accionada por ASU1 y ASU2, que es los dos extremos de una bobina interna que ellos llevan adentro, porque esto es una especie de electroimán. En el momento de que estos dos extremos de la bobina llegan a una tensión de 220 voltios, ese electroimán se acciona, logrando así acoplar los contactos, dando paso desde un punto a otro para que sea energizada dicha carga, en este caso la bomba. ¿Ok? Si en estos dos puntos, ASU1, ASU2, no hay tensión, ya que en este caso son 220, pero existen bobinas, existen diversos tipos de contactores que trabajan con bobinas de 220, trabajan con bobinas de 110 voltios, como hay contactores que trabajan con bobinas de 24 volts, ¿ok? Eso es dependiendo del tipo de control, el tipo de maniobra que vaya a crear el técnico, el electricista, y dependiendo de lo que vaya a crear dentro del circuito, juega con ese tipo de alimentación de bobina. En este caso estoy usando un contactor porque es un esquema sencillo, un control de arranque para una bomba de forma muy sencilla. Estoy usando un simple contactor con bobina 220. ¿Qué pasa? Aquí en Venezuela, su efecto, existen muchos problemas, variaciones, picos de corriente, debido al problema que tenemos nosotros aquí con la compañía eléctrica. Hay muchas fluctuaciones y se me amerita o se precisa de instalarle a los equipos un sistema de protección de esta forma, ¿ok? Una especie de supervisor de voltaje que él está sensando la entrada, que son los 220 voltios, y en su defecto, al momento de que eso se toma la muestra, ingresa por aquí a la entrada del protector, él detecta de que las fases se encuentran en un estado normal y logra activar su salida, en su defecto 220 voltios. ¿Cómo hacemos para ingresar esta fase 1 y fase 2, que son 220 voltios al circuito? Muy sencillo, señores. Recordemos que tenemos un electronivel. El electronivel funciona en dos estados. Cuando el electronivel está en esta posición, ingresado dentro del tanque, en esta posición internamente, ellos llevan un contacto a base de mercurio. Ya unos fabricantes ya han cambiado esa metodología, ya no utilizan mercurio, sino que utilizan otro componente químico, que esas dos placas en esa posición cierran el contacto y deja que continúe o fluya la energía al resto del control. ¿Qué pasa? Que cuando ese electronivel que está ingresado dentro del tinaco, el tanque va subiendo en su defecto por el nivel del agua, llega hasta un punto y en ese momento abre sus contactos y abre el circuito al resto del control. ¿Ok? Eso es un principio muy básico, muy simple, no es nada del otro mundo. Las dos fases ingresan a la entrada del protector, él supervisa la tensión que hay, si se encuentra estable, si es una extensión segura para la bomba, evitar estropear o dañar la bomba. En el momento de que él supervise que esa tensión está adecuada, él hace el disparo como una especie de protector normal de gas. En el momento que la salida se activa, que son los 220, una de esas fases, en este caso fase 1, ingresa y queda en serie con la bobina del contactor. Sale fase 1 por esta zona, ingresa a ASU1, que es un extremo de la bobina, atraviesa la bobina, sale por ASU2, que es el otro extremo de la bobina, continúa, ingresa dentro del electronivel, sale y llega a la otra fase de la salida, que es fase 2. ¿Ok?
En ese preciso momento de que ella haga el recorrido y llegue hasta la otra fase, se acciona la bobina del contractor, dando así paso de que circule la corriente desde un punto hasta otro, logrando así encender la bomba. En el momento de que el tanque vaya llenando la bomba, vaya llenando el tanque, llegue al nivel determinado, el nivel que nosotros hayamos preestablecido en la posición del electronivel, el agua va a subir, en su defecto va a subir el electronivel y va en su defecto a crear la desconexión del sistema. En el momento que llega al punto de llenado máximo, el electronivel manda la orden aquí a la bobina indicándole apaga porque ya el tanque llegó a su nivel máximo. En su defecto, la bobina se va a apagar y la bomba va a dejar de funcionar. En el momento que vuelva a bajar el nivel de agua en el tanque, el tinaco vuelve de nuevamente, cambia de posición el electronivel, cerrando el circuito y mandando a accionar la bobina del contractor para que la bomba arranque. Algo muy sencillo. ¿Qué pasa si hay una variación o una fluctuación de voltaje a nivel de entrada? El protector o el supervisor o supresor, como lo quieran llamar, va a estar sensando esa entrada. Si hay una anomalía en la entrada de la tensión, simplemente va a detectar ese error y va a desconectar la salida. En el momento que se desconecta la salida, la bobina queda desenergizada y posteriormente la bomba se va a apagar hasta que nuevamente el protector detecte de que la fase de entrada, las dos fases, fase 1, fase 2, 220, se encuentran estables, modo seguro, acciona nuevamente la salida y se reanuda el circuito, el sistema. Algo tan sencillo como es. Un control de maniobra para una bomba. 5 componentes sencillos. Un diferencial, un contactor de 10 amperios, diferencial de 10 amperios, el contactor de 10 amperios con bobina 220, una bomba de 1 HP y un electronivel con su tanque. Eso es todo. Un amigo me necesitaba instalar un sistemita así, pero algo que no fuera tan complicado, ya que no poseía mucho dinero, ingresar mucho dinero, gastar mucho dinero en este tipo de tableros de control. Yo le dije, bueno, te puedo explicar cómo hacer, explicarle a todos cómo hacer un control de maniobra simple para que lo lleves a cabo y ejecutes tu arranque para la bomba. ¿Okay? Hay sistemas de control de maniobra más complicados, llevan ya guardamotores, más protección para el motor, llevan guardamotores, con el contactor en esta zona abajo se le anexa un relé térmico para darle mayor protección a la hora, un sobreconsumo en la bomba, que lógicamente esta bomba trae un termistor adentro, pero a veces suele pasar que ese termistor no funciona adecuadamente y esa corriente la es detectada el relé térmico que se le incorpora a esta zona del contactor. ¿Okay? Existen otro tipo de controles de maniobra más complejos, mucho más seguros, pero no digamos que este no sea seguro, pero es el más básico, pues. ¿Me entiendes? A nivel de dinerito es el más básico y te queda en cierta forma segura la bomba. Un sistema más complejo que llevan, hay sistemas, maniobras que llevan botón de pare, botón de arranque, paro de emergencia, algo más complejo. Soy graduado en 2 carreras, soy graduado en electrónica y también electromecánica, pero este canal más que todo se enfoca en la electrónica, pero posteriormente puedo explicar otro video sobre un control de maniobra más complejo, para que quiera, necesito, precise, que se esté iniciando también el campo de la electricidad, el campo del auto, de la electromecánica, le sea de gran ayuda pues, a la hora de crear un control de maniobra un poco más complejo. Pero este es un sistema de maniobra sencillo para una bomba, ¿ok? Una bomba residencial. Algo demasiado sencillo. Si te gustó mi video, déjame tu comentario abajo en la cajita. Cualquier duda, cualquier confusión que tengas, pregunta. Antes de hacer algo, si tienes una duda, acostúmbrate a preguntar para estar más seguro. Cualquier duda que tengas respecto a este esquema, un esquema sencillo, muy básico, trate de hacerlo lo más sencillo para que sea más explícito. Pero si tienes alguna duda, déjame tu comentario allí abajo. Yo en la brevedad posible te responderé, ¿ok? Si te gustó mi video, bueno, compártelo con tus amigos y regálame un like, ¿ok? Será hasta la próxima, amigos. Saludos.